El río se va y no vuelve, mas siempre pasa cantando, trayendo desde las cumbres viejas voces del pasado. Que no se calle el cantor, se necesita su canto. Bueno, Pichi, después de 1 año y medio se abrió la Plaza del Folclore. Es un buen síntoma de que puede ser que se venga el festival, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, todo depende también de la cuestión de las vacunas, de la gente, que nos tenemos que seguir cuidando. ¿Para qué? Para que podamos seguir haciendo estas cosas, de reabrir o abrir la puerta de la plaza para todo el público que nos está visitando en estas vacaciones de invierno. Te invito a que sigamos viajando, pero ahora desde Cutralcó nos venimos a Cosquín. María Elsa Peroni, gran historiadora de Cosquín, nos cuenta la historia de Aquiles Garralda y el rol de los jefes políticos departamentales. Buenas tardes nuevamente, estamos acá y hoy vamos a hablar de un personaje de Cosquín peronista, Aquiles Garralda. Aquiles Garralda era hijo de un vicecónsul español, nació en San Fernando, en Buenos Aires, y viajó muchas veces a España con su padre. Es más, se educó allá en un colegio en San Sebastián, en un colegio que era bilingüe porque estaba próximo a la frontera con Francia, y contaba como un hecho anecdótico que era tan riguroso el sistema de enseñanza del francés que en los recreos era castigado aquel que hablaba en español. Entonces, si hablaba un niño en español, inmediatamente le daban un pañuelo blanco y tenía prohibido hablar hasta tanto otro cometiera el error de hablar en español y el pañuelo pasaba a él. De esa forma aprendió perfectamente a hablar francés y vuelve a la Argentina en uno de los viajes enfermo de tuberculosis. Su padre lo envía acá a Cosquín. Aquiles va a vivir en una pensión próxima a la que hoy es el centro de congresos, media cuadra más allá, y ahí incluso va a conocer a la que va a ser su esposa de toda la vida. Su situación física mejora y ya para el año 1943 lo vemos incursionando en política. En el año 1943 es electo interventor Grieco en Cosquín y él es nombrado en una comisión asesora que en realidad funcionaba, calculo yo, como si fuera un consejo deliberante, ya que debido al golpe del 43 no había autoridades, habían sido intervenidas la legislatura nacional, las provinciales y los municipios, y por lo tanto esta comisión asesora ayudaba a este interventor. Al año después es designado como jefe político. Es interesante recordar qué eran las jefaturas políticas, creadas a partir de la Constitución de Córdoba del año 1870, subsistieron en todas las modificaciones constitucionales hasta el año 1949. Cuando se produce la modificación de la Constitución Nacional durante el primer gobierno de Perón en el año 49, también en la provincia de Córdoba se modifica el texto constitucional y se quita ese cargo de jefe político. Sin embargo, va a ser nuevamente puesto en el golpe del 55 y va a subsistir hasta la Constitución de Córdoba del año 1987, en donde es eliminado. Pero ¿por qué se habían creado en 1870 estos cargos de jefe político? ¿Qué función cumplía el jefe político? El jefe político era un ciudadano, no podía ser militar, o sea que era civil, y que en realidad era quien representaba al gobernador en los departamentos. Nosotros tuvimos muchísimos, yo no he podido reconocer a través de distintos textos a 4. Uno de ellos, Garralda, fue durante dos periodos jefe político. Después fue Spivak, en el golpe del 55 era Spivak. Esteban Petray es otro de los jefes políticos. ¿Qué función habían cumplido? Bueno, no solamente representaban al gobernador, sino que también impedían los desmanes de los cuerpos militares, de los jefes de cuerpos militares en la provincia, que en realidad se excedían en las funciones de control de la población.
De esta forma el jefe político, que representaba, como les decía, al gobernador, no podía intervenir, digamos, en las cuestiones de los municipios, sin embargo lo hacía. Hay episodios muy interesantes. Aquiles Garralda escribió 3 libros, este es el más conocido de todos, Episodios Punillanos, y a lo largo de todos los capítulos podemos desentrañar la ideología de Garralda, su deseo de justificación de actos que fueron irregulares, pero también hay anécdotas muy simpáticas, porque tenía una gran capacidad para escribir. Por supuesto, muchas de las cosas, como ya digo, no son ciertas, sin embargo, es muy interesante leer este libro. Garralda, como les decía, fue jefe político en el año 44 y después se produce, le avisan que está por llegar Perón y que hay que detener a los comunistas. En el año 44, todo aquel que pensaba distinto era tachado de comunista, así que le dicen que había un grupo de comunistas que estaban preparando un atentado en contra de Perón y decide mandar a la policía y detenerlos. Los detienen, hay apremios ilegales, sin embargo Garralda nunca los va a reconocer, pero Eloy Barragán, que era un radical muy tranquilo y que era el subcomisario, cuando llega a la mañana siguiente y ve que los detenidos han sido golpeados, le pregunta a Garralda qué ha pasado y Garralda dice que él no tiene nada que ver. Pero Eloy Barragán descubre una boleta que decía Tiribelli, o sea, la ferretería, y habían ido a comprar una manguera y con eso habían estado golpeando a los detenidos. Pero ¿quiénes eran los detenidos? Los detenidos eran el gallego Alonso y los hermanos Nogués. Habían sido golpeados. A mí Nogués me explicó lo que había sucedido, pero Nogués en realidad era tan dulce, digamos, que él quería poner un manto de olvido a todas esas situaciones que había sufrido. ¿Cuál era el motivo por el cual habían sido detenidos en la comisaría? Porque habían estado comiendo un asado, habían levantado la mano, habían jurado por la República Española y ese era el claro indicio de ser comunistas. Bueno, después Barragán es quien llama al doctor Reyes Contreras para que los atienda y ahí se inicia un proceso. Las fuerzas vivas de Cosquín salen a protestar, los 4 periódicos protestan por esa situación y finalmente a Garralda se le pide la renuncia. Inesperadamente, a pesar de haber sido denunciado y haber tenido que renunciar al cargo, sin que le pudieran demostrar nada, pero quien sufrió más las consecuencias fue el menos responsable, que era el subcomisario. Un día estaba en Córdoba y un amigo le dice, vení que vamos a ver a Vargas Belmonte, dice que es el interventor, en el Cerro de las Rosas. Y cuando llega ahí le dice, yo soy de Cosquín, soy peronista, eran pocos los peronistas en Córdoba en aquel momento, y Vargas Belmonte le dice, usted va a ser el nuevo jefe político. Así que a pesar de todo, Garralda en 1948 es electo jefe político. Y no solamente va a ser jefe político, también va a tener otros 3 cargos. Garralda va a ser simultáneamente concejal de la ciudad de Córdoba, aparte de jefe político de Punilla, va a ser electo diputado provincial en este periodo que va del 48 al 52. Y va a ser convencional constituyente para modificar la Constitución de Córdoba en el año 1949. Hoy diríamos, ¿cómo es posible? Bueno, hoy no sería posible. ¿Cómo hizo Garralda para ejercer todos estos cargos? No sé. Cuando termina su mandato, en 1952, se inicia el proceso de enfrentamiento de Perón, muy mal manejado con la Iglesia. Garralda, que se definía a sí mismo como anticomunista, amante de la justicia social y al mismo tiempo católico, no va a estar de acuerdo con el enfrentamiento con la Iglesia y se va a retirar de la política. Cuando se produce el golpe del 55, esto es lo que lo salva, porque no fue perseguido políticamente por los opositores. Es más, gracias a haberse retirado en el año 52, cuando se jubiló pudo cobrar su pensión.
Garralda muere en Salta en el año 2001, había nacido en 1910 y había, aparte de la política, había realizado distintas funciones productivas o económicas. Tuvo un cortadero de ladrillos, tuvo un criadero de aves, tuvo un negocio que estaba frente al Cine Pan de Azúcar que se llamaba Subconfort. Se dedicó a las operaciones inmobiliarias, por allá por el 70 le alquiló su casa, su hermosa casa al doctor Sayago y se fue a Buenos Aires y empezó a vender lotes de la zona de acá de las sierras hasta que vuelve unos años después. Garralda fue un escritor muy simpático, como ya dije, hizo 3 libros: Episodios Punillanos, Lo Nuestro y un libro sobre el festival. El libro del festival no lo he leído, pero ni bien lo haga y me lo envíe la familia, a la cual le agradezco mucho de los datos que tengo, lo voy a publicar en el grupo Historia de Cosquín. En el libro hay un capítulo que le dedica a otro jefe político que fue Esteban Petray, residente original de Capilla del Monte. Había sido en sus años mozos irigoyenistas y creyó y estaba convencido que Perón coincidía con su ideología y es designado jefe político en el año 1946. Esteban Petray llega a Cosquín y tenía en la jefatura de policía, que concentraba en ese lugar, o sea, estaba el intendente, la policía y el jefe político tenía su oficina. Esteban Petray tenía un círculo de amigos muy fieles a los cuales les perdonaba todo, cuenta Garralda. En una oportunidad designan a otro irigoyenista, un radical de acá de Cosquín que era escribano, que era una persona muy sencilla, que no quería problemas, y Esteban Petray no lo quería. Y como no lo quería, juntaba a los amigos, levantaba el teléfono, llamaba al gobernador, por ese lazo que ya dijimos que tenían los jefes políticos, diciéndole que el pueblo reclamaba que este intendente se fuera. Levantaba el tubo y tiraban petardos, cohetes y gritaban los amigos de él, que por supuesto como no había televisión ni otra forma, el gobernador no sabía qué estaba pasando, hasta que finalmente, harto de la situación que generaba Petray, manda una intervención y destituye al intendente, que no hizo nada, y a Petray. En las campañas del año 1946, previo a Perón, en el gran enfrentamiento que hubo entre la Unión Democrática y el Partido Peronista, el Partido Laborista para aquel momento, acá el Valle de Punilla no estaba ajeno a ese enfrentamiento, que era con tiro y pesada la cosa. En una oportunidad iban a un acto en La Falda, y el auto que iba enfrente, que era de la Unión Democrática, les tira un tiro y se bajan todo y corren del auto. Y ellos, los peronistas, se bajan y deciden por el medio del monte, en Valle Hermoso, correrlos. Y de repente empiezan a escuchar unos quejidos y era Esteban Petray, ex enfermo de pulmón, que había sufrido la famosa operación que le quitaban las costillas y estaba de cúbito dorsal y no podía levantarse. Todo el mundo se rió, lo ayudó a Petray. Cuando vuelven, decididos en un acto de venganza, al auto de los de la Unión Democrática deciden quitarle todo el aceite y llevarlo a la estación de policía próxima para que se funda. El auto era de tan buena calidad que no se fundió, o sea que no pudieron vengarse. Es a la casa de Esteban Petray el que en el 1955 van a enlazar la estatua de Eva Perón. Cacho Santamaría, el padre de Olga Bulacio, Cacho Sánchez, enlazan esa estatua que para ellos era el símbolo de lo oprobio y de la persecución que el peronismo había llevado adelante. La enlazan y se la tiran en la casa de Esteban Petray. Siempre pregunté qué había pasado con esa estatua, no hay ningún registro, ninguna foto, aunque los niños de la Escuela 87 tenían la obligación de estar formados en los recreos cuidando la estatua. Bueno, espero que lean el libro de Garralda y hasta el próximo programa.
Acordate que nos está siguiendo a través del canal 33 de Aire de Cosquín, canal 2 Punilla Visión, canal 61 Tantirama Cable de las Sierras, www.radioapacheta.com.ar desde Villa Adelina, Buenos Aires, 89.5 Radio El Faro de la ciudad de Cosquín y en todas nuestras redes sociales bajo el nombre Que No Se Calle el Cantor. O sea, Toca la campanita, sí. O sea, que no hay excusa para que la gente diga, oh, no vi un programa, no, ¿dónde están? Porque en todas las redes y en todo el país y en todo el mundo lo pueden ver. Sí, señor. O sea, que la gente no tiene excusa para decir que no ve el programa. 6 plataformas digitales entre televisión, radio y también las redes sociales en donde nos pueden seguir bajo el nombre Que No Se Calle el Cantor. Te decía que toques la campanita y te suscribas, porque de esa forma vos también vas a ser un gran difusor del folclore. Nos vamos primero, no sin antes agradecer a Pichi Acosta por habernos acompañado. Me sacaste la gorra, me decía, es que me llamó Pablo hace 10 minutos, venite. Bueno, tengo la suerte de vivir cerquita de aquí de la plaza. Y yo digo, ¿para qué será? Me vine así, porque de aquí nos vamos a la sierra a caminar, a andar un rato en bici, por eso. Así que bueno, mil disculpas por esto. Sí. No, por favor, estamos de entre casa, como tiene que ser. Y me quiero ir. Vení. ¿El cumpleañero qué? El cumpleañero. Vamos. 51, a Pablo Nocera, un gran amigo de la casa. Feliz cumpleaños. Gracias, Pablo. Es nuestro... Pero estuvo festejando porque gracias, Pablo. No, sí. Estuvo comiendo locro de clavos. Señoras y señores, nos vamos. Hasta el próximo sábado a las 14 horas, si Dios quiere, en esto que dimos en llamar Que No Se Calle el Cantor. Chau. El río se va y no vuelve, mas siempre pasa cantando, trayendo desde las cumbres viejas voces del pasado. Que no se calle el cantor, se necesita su canto. Bien aiga mi viejo río, que entonas enamorado las coplas que tras las sierras un manantial te ha dejado. Que no se calla el cantor con esa voz en lo alto. En su milenaria marcha se escucha la Pachamama. Ella sabe de poetas, de manos y de guitarras. Que no se calla el cantor, que nos quedamos sin nada. Cuando alguien siempre pregunta